Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Estamos a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, con unas encuestas que vaticinan, igual que en 2017, un duelo entre el presidente saliente, el liberal Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen. Con un cambio, esta vez el resultado podría ser mucho más estrecho. Para analizar este ascenso de la extrema derecha, hoy hace escala en París el sociólogo Arsenio Cuenca. Bienvenido, Arsenio. Encantado, muchas gracias. Bueno, usted es sociólogo, estudia los extremismos en Internet y está haciendo un doctorado en el CNRS de París, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. En estas elecciones hay dos candidatos de extrema derecha. Según las encuestas, Marine Le Pen tiene alrededor del 22% de las intenciones de voto y el otro candidato de la extrema derecha, Eric Zemmour, aunque se está desinflando, ¿no?, desde hace unas semanas, tiene alrededor de un 10% de la intención de voto. Entre los dos totalizarían 32-33% de las intenciones de voto. Podemos decir que un tercio de los franceses es de extrema derecha, que la sociedad se ha ultraderechizado. Bueno, sería tentador, pero al contrario de lo que muchas encuestas de opinión parecen mostrar, realmente esto es solo el electorado que el día de las elecciones se presenta en el colegio y vota. Ni siquiera cuenta con las personas que se abstienen. Entonces, sí que es cierto que el espectro político francés se ha derechizado, incluso ultraderechizado, pero esto no corresponde con la sociedad francesa, que es mucho más compleja. Bueno, y dejando aparte esos porcentajes, ¿cómo se explica que se haya ultraderechizado o derechizado la sociedad francesa? Bueno, realmente en el momento en el que los temas que normalmente capitaliza la extrema derecha se convierten en temas mediáticos, empiezan a permear en el mainstream, estos discursos al final se banalizan y contribuye a que efectivamente estas formaciones ganen más peso a nivel electoral. En el momento, además, en el que no solo estas formaciones, sino otras del arco parlamentario empiezan a tratar estos temas, inevitablemente, pues normalmente se va uno a la fuente original, que es la de estos partidos. Sí, es la sustitución, por ejemplo, de la que habla Eric Zemmour, ¿no? Es la sustitución de la sociedad francesa, por supuesto, es uno de los temas. Por gente que viene del norte de África, ¿no? Y es una expresión que utilizó Valérie Pécresse, que es la candidata conservadora. ¿Y qué perfil tienen los votantes de extrema derecha en este 2022? Normalmente se hace una distinción en clave geográfica que para mí es muy interesante, según la cual en el norte podemos ver un voto de clases populares de extracción social baja, que normalmente tiene que ver con una reivindicación anti-establishment de empleados, obreros, incluso de parados. En esta región uno de los principales enclaves es el Nord-Pas-de-Calais, mientras que en el sur, en la región de PACA, encontramos un voto a lo mejor más identitario, de una clase social más aisée, como se dice aquí en Francia, mejor establecida, y que tiene mucho más que ver con temáticas relacionadas con la inmigración, con la seguridad, con el Islam. Igualmente, el votante de extrema derecha es complejo y esta división entre la candidatura de Le Pen y de Zemmour da muestras de ello. Justamente Le Pen habría recuperado, y esto desde hace mucho tiempo, un voto del Partido Comunista, según algunos estudios, ¿no? La izquierda, ¿en qué medida es responsable de que la clase obrera se haya ido un poco hacia la extrema derecha? Es cierto que las formaciones de izquierdas que históricamente han representado a la clase trabajadora ya no presentan candidatos que se asimilen a los trabajadores que supuestamente parecen defender. Igualmente, en los últimos años, las formaciones de izquierdas, socialdemócratas y populistas no han apostado precisamente por
las fórmulas que siempre les han dado buenos resultados, como es la formación de cuadros en el seno de sus partidos, crear estructuras fuertes de militancia, y yo pienso que esto les ha recortado en voto. Vamos ahora a entrar de lleno un poco en su campo de estudio, que es Internet. ¿En qué medida Internet y las redes sociales han influido en esta ultraderechización de la sociedad? ¿De qué forma se vehicula a través de las redes sociales estos debates de ultraderecha? La ventaja y el inconveniente de las redes sociales es que dan la palabra a todo el mundo y cualquier mensaje puede viralizarse sin pasar por una estructura intermediaria como es esta en la que estamos usted y yo, que son los medios de comunicación. El Frente Nacional, por ejemplo, fue el primer partido en crear una página web y ofrecer su programa a los internautas. O sea que este tipo de formaciones que siempre han renegado de los medios de comunicación y del establishment político por isolarlos, si bien esto es bastante cuestionable, yo creo que es una postura victimista porque realmente sí que les ha beneficiado esta exposición en medios, aunque haya sido más crítica que la de otras formaciones. Pero claro, finalmente en las redes sociales uno puede liberar la palabra radical, extremista y reaccionaria sin mucho inconveniente en comparación a la de los medios. Y eso va calando, ¿no?, entre los internautas. Por supuesto, por supuesto. Usted que estudia el vínculo justamente de extremismos e Internet, ¿qué conexión hay? Porque estamos viendo en las redes sociales perfiles que están vehiculando mensajes antes pro-Trump, neoconservadores, pro-Putin y complotistas antivacunas. Hay cuentas que difundían eso y ahora están difundiendo, apoyando a Le Pen o apoyando la invasión en Ucrania. ¿Qué conexión hay entre todos estos mensajes? Bueno, el apoyo a estos caballos de Troya que Marine Le Pen ha abordado con relativa solvencia durante su campaña, incluso Eric Zemmour, tiene que ver con un voto anti-establishment, contestatario, que desconfía profundamente y que reniega del orden de la democracia liberal y de la democracia parlamentaria, que no tiene problemas en blanquear a líderes autoritarios y nacionalistas como Putin, y esto es algo que han hecho otras formaciones de derecha, no solo dentro de la ultraderecha aquí en Francia. Conjuga muy bien con el discurso antivacunas, porque es un discurso que reniega igualmente del consenso científico y del consenso político. Esto es algo a lo que Marine Le Pen también apela en su campaña cuando habla de estas libertades. Al final, cuando habla de libertades, no son cualquier tipo de libertades, sino libertades que tienen que ver con saltarse el consenso científico. Uh-huh. ¿Qué diferencias hay justamente, hablando de Le Pen, entre la Le Pen de 2017 y la Le Pen de 2022? Dicen que ha suavizado su discurso. Bueno, esto realmente se lleva diciendo desde que Marine Le Pen llega a la presidencia del Frente Nacional en 2011, pero no hay que olvidar que el Frente Nacional es un partido cuyo fin último es el poder, no es tanto su propio programa. Entonces ya Jean-Marie Le Pen, desde que fundara el partido en 1972, ha recurrido a esta estrategia de moderación intentando alejarse de los elementos más radicales de la escena de ultraderecha, incluso neofascista de Francia. Entre 2017 y 2022 sí que hay una cierta recuperación de un discurso más liberal en favor del nacionalpopulismo que hubo durante la campaña de 2017, fundamentalmente llevada por el número 2 entonces de Marine Le Pen, Florian Philippot, que acaba expulsado del partido. Pero realmente lo que hay que pensar es que los programas de extrema derecha son muy permeables, son muy plásticos y que lo que funcione en ese momento pues normalmente se adapta. Sí, porque antes ella defendía salir del euro, de la Unión Europea, hacer un referendo sobre la migración. Ahora
todas esas líneas rojas, lo que parecían líneas rojas, las ha abandonado completamente. Ya no está por el Frexit, ya no está por hacer ese referendo sobre la inmigración. Incluso ha apostado, parece que se haya dado cuenta, es la primera candidata que se dio cuenta de que el poder adquisitivo iba a estar en el centro de esta campaña electoral. Al principio decíamos que el otro candidato de extrema derecha, Zemmour, se estaba desinflando en los sondeos. ¿Por qué ha perdido intención de voto Zemmour? ¿Por qué no lo que parecía que iba a ser un duelo entre ellos dos, finalmente se ha ido desinflando? Yo en el fondo pienso que Eric Zemmour no es un político. De hecho, él hasta bien entrado 2020-2021, cuando ya tenía una trayectoria mediática importante, no empieza a dar señales de que podría presentarse a las elecciones de 2022. Él es un tertuliano, es un periodista y en el momento en el que se encuentra en un debate cara a cara con otros políticos con mucha mayor trayectoria y no en su zona de confort que puede ser el plató de CNews, en el momento que se encuentra frente a una gran audiencia, yo creo que es una personalidad que se desinfla. Esto no quita que lo que Zemmour encarna, que es esta derecha desacomplejada, identitaria, ultracatólica, y definitivamente la parte del Frente Nacional que Marine Le Pen ha moderado, esto no quita que lo que él representa vuelva a la carga después de 2022, cuando Eric Zemmour efectivamente no pase seguramente a la segunda vuelta. Si finalmente se confirma y pasan Macron y Le Pen a segunda vuelta, ¿Le Pen podría recuperar esos votos de Zemmour o no todos? Probablemente, pero viendo que el voto de Macron normalmente es el voto de las rentas altas y en cierto modo el de Zemmour en comparación con Le Pen también, e igualmente viendo la soltura con la que el gobierno de Macron ha abordado ciertos temas relacionados con el discurso de extrema derecha, es posible que parte del voto de Eric Zemmour efectivamente vaya para Emmanuel Macron, no lo dudo. Bueno, pues veremos qué pasa el domingo. Muchísimas gracias, Arsenio Cuenca, por todo este análisis. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.